ejemplo, hablo yo qué sé, que pienso que para un niño el que te fuercen a hacer algo que te cuesta de tal calibre, como pronunciar bien sin poder oírte, porque por ejemplo yo me pongo los cascos fuertes y yo cuando hablo, por ejemplo, no controlo la altura de voz, entonces directamente me imagino la circunstancia de ese niño viéndose presionado por un profesor de no, lo estás haciendo mal, es así, y realmente no poder hacerlo. Yo pienso que eso para el niño tiene que ser una angustia diaria, el tener que decir, es que voy a llegar a clase, me van a preguntar y a lo mejor no soy capaz de, aunque luego con el trabajo sí lo consiga, pero yo pienso que eso para el niño es forzarlo cuando realmente hay otras maneras de poder comunicarse que está al alcance realmente de todo el mundo. Pasa que por comodidad es más fácil, como son una minoría, enseñarles a ellos a que se acostumbren a nosotros. Y ya está. Ese es el punto central, ¿vale? De todo esto. La sociedad quiere que ellos, los sordos, sean los que se acostumbren a nosotros, se adapten a nosotros, cuando para ellos va a ser mucho más difícil. Muchas veces se convierte en un salto mortal, en un salto al vacío, cuando tendría que ser la sociedad, por lo menos la sociedad que esté cerca de ellos, la que se adapte a ellos, ¿vale? Muy bien. Buenas palabras. ¿Alguien algo más? ¿Os recuerda algo de vuestra propia experiencia aprendiendo alguna cosa que no queríais aprender en la escuela? Me sorprendió también la frialdad con la que tratan a los niños, la frialdad con la que los enseñan, no sé. No sé si les gira la cabeza para repetirle las cosas, no sé, me pareció como muy distante con los niños y no me ha gustado eso. Había un niño que estaba hasta llorando y se sentiría frustrado, no sé. Me imagino la mayoría de los profesionales, incluso logopedas y demás, lo hacen con cariño, imagino, ¿sabes? Hay de todo tipo de profesionales. Supongo que estarás de acuerdo que los mejores profesores son los que emocionalmente te llegan, ¿no? Te tocan. Entonces, eso hay que lograrlo, aunque sean este tipo de torturas. Lo que pasa es que yo lo que veo del problema de este tipo de enseñanza, el oralismo así extremo, que es lo que se ha estado practicando durante décadas y con las personas sordas, es que ha sido tenerlos ahí horas y horas y horas y horas y horas y horas para luego conseguir un resultado, porque siempre la voz, por lo que ha dicho ella, nunca va a poder controlar la altura, nunca va a poder controlar, ¿vale? Siempre van a ser como ciudadanos de segunda, ¿no? Hablando. Y la mayoría de ellos no consiguen unos buenos resultados. Y para que han gastado todas esas horas y horas y horas y horas y horas, que vosotros, por ejemplo, como niños, personas como oyentes que habéis pasado aprendiendo cosas, ¿entendéis? Que han sido útiles para vosotros. Ese es el problema, ¿no? Que se han gastado muchas horas en enseñarles algo que es lo que queremos los oyentes que hagan, ¿no? Que es hablar con nosotros para que nos resulte cómodo entenderlo, ¿no? ¿Entendéis? Ese es el gran... Muy bien. Por nuestra parte, nada más, solo queríamos que os pusierais en la piel de ellos y veáis que ahora sí que tienen más facilidades, pero antes era muy, muy difícil porque no te hacían ver que la lengua de signos era algo bueno y beneficioso para ti, sino todo lo contrario. Y nada, ya está. Daros las gracias por participar en el debate tanto. Un aplauso para vuestras compañeras, pero... ¿Qué hora es? ¿Todavía queda tiempo, no? ¿Quedan 5 minutos? No, son las 5, todavía queda tiempo. Yo tengo una pregunta para todos. Bueno, ayer vino Cristina Torres. ¿Alguien estuvo en la charla de Cristina Torres? ¿Sí? ¿Tú estuviste? Isabel, cuéntanos. ¿Qué dijo Cristina Torres? ¿Qué te pareció su charla? Me pareció bien. Ella estaba en allí en Galaudet. En la Universidad de Galaudet. Y ella intentó asignarse a ella misma, pero le costó un montón porque se le mezclaba la lengua de signos americana con la española y además hablando y asignando es muy difícil. Entender porque es difícil, ¿no? Asignar y hablar al mismo tiempo. Sí. Entonces dijo que en Galaudet no pasaba eso, en Galaudet tenían un intérprete por derecho y aquí no lo tenían, entonces pidió una voluntaria que fuera intérprete para que le fuera interpretando a la vez que ella. Y eso te llamó la atención, ¿no? El tema de los derechos. Sí. Desde 2007 tenemos una ley que dice que los sordos tienen todo tipo de derechos, pero esa ley ha venido con 0 euros detrás,
Con lo cual todos esos derechos se quedan en, como los demás derechos que tenemos en la Constitución, el derecho a trabajo, vivienda y todo ese tipo de cosas. Si no hay dinero detrás, pues no. ¿Qué más cosas te llamaron la atención de lo que dijo? Puso después un vídeo del... Es que me tuve que ir, pero... Del lenguaje táctil, ¿no? Sí, del táctil. Lenguaje. Y salía en el vídeo el investigador con la persona sordo-ciega y manejaban el sistema. Protáctil. Y decían lo que dijo, que desde noviembre del año pasado en Gallaudet ha salido alguna investigación diciendo que el protáctil es una lengua diferente de las lenguas de signos y diferente de las lenguas orales. ¿Y qué opinas de eso? Con lo que habéis vivido con las personas sordociegas, ¿creéis que...? Lo que pasa es que también dijo que allí en Estados Unidos está mucho más desarrollado, porque los sordociegos no solo llevan el intérprete que le habla en lengua de signos, sino que también tiene alguien por detrás que le da información del entorno. ¿Sabéis cómo habéis visto las películas esas que hacen audiodescripción para las personas ciegas, ¿no? Que les cuentan todo lo que está pasando? Pues lo mismo, pero con el tacto, ¿vale? Que es lo que está pasando a su alrededor, ¿vale? Eso aquí, desgraciadamente, todavía no lo tenemos. Bueno, pues Cristina fue alumna como vosotros, en primero, hace creo que 9 años o así. Se fue de Erasmus, aprendió lengua de signos irlandesa, eso lo contó. Luego se fue, hizo el ciclo formativo que había de interpretación, que ahora es de mediación. Aprendió bien la lengua de signos española, se implicó mucho en este mundo y cuando terminó la carrera hizo el MAES, que hay que hacer para ser profesor de secundaria, pero pidió una beca para irse a Estados Unidos y se fue a Gallaudet y ha estado 2 años y ahora acaba de terminar el máster en lingüística aplicada a la lengua de signos. Tengo un vídeo, los vídeos obligatorios que tenéis, que cuenta el primer cuatrimestre que estuvo allí, el choque cultural que fue para ella pasar de un mundo de oyentes a un mundo de sordos, donde siempre hay silencio, donde siempre se usa la lengua de signos y hablar con la lengua oral se considera poco educado, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando hablé con ella hace poco, cuando retomé el contacto con ella, ella me dijo que una de las cosas que recordaba de la clase de lingüística es que les había puesto un ensayo y os quiero plantear la pregunta ahora, que es un debate que podemos tener. Habéis visto personas sordas, personas sordociegas, ¿vale? Os quiero preguntar, y quizás lo ponga como ensayo, porque lo ponía en aquella época, me he acordado otra vez, y quizás lo ponga si alguien quiere escribir sobre esto. ¿Quién crees que lo tiene peor en la sociedad? ¿La persona ciega o la persona sorda? Y vamos a especificar, porque personas sordas, como hemos dicho ya muy bien, hay de muchos tipos y de muchas categorías. Vamos a hablar de las personas sordas prelocutivas y con una sordera profunda, ¿vale? Entre sordera de nacimiento y ser ciego de nacimiento, pues podemos personalizarlo. ¿Qué elegiríais? ¿O con qué creéis que os va a ir mejor o peor? ¿Entendéis? ¿Qué preferís? Es que quiero que os pongáis en esa piel, ¿no? Dejar de ver o dejar de oír, pero de nacimiento, porque es una cosa cuando ya eres adulto y otra cosa distinta cuando naces, creo yo. En la infancia, ser sordo es peor. En la infancia es más complicado porque no puedes comunicarte. Una persona que solamente es ciega, en la infancia, el problema que tiene es ese realmente, ¿no? Que no puede orientarse, ¿vale? Y no practica deporte, por ejemplo, lo tiene muy complicado para hacerlo. Pero se puede seguir relacionando realmente con el resto de personas, con lo cual eso no es un problema. Y desarrolla su capacidad cognitiva y desarrolla todo lo que está asociado al lenguaje, ¿vale? Pero de igual forma, creo que cuando se llega a la época adulta, el problema lo veo justamente al revés. Porque el aprendizaje de una persona sorda es más complicado, pero luego puedes tener una vida más sencilla siendo una persona sorda ya de adulto que siendo ciego. Porque como todo lo basamos en lo visual, es que siendo ciego siempre vas a tener que o estudiarte, digamos, el sitio en el que estás, o tener a un guía. Una persona sorda simplemente lo ve. El problema es que tendrá problemas para comunicarse, pero ya se habrá aprendiendo, que es el problema de la infancia durante años, para poder hacerse entender. Entonces yo creo que en la infancia sería más cómodo, digamos, ser una persona ciega y en la etapa adulta sería más cómodo ser una persona sorda. ¿Estáis de acuerdo con él? ¿O alguien opina diferente? A ver, yo estoy de acuerdo con él que de nacimiento lo peor que te puede pasar de esas dos cosas, sordo o ciego,
es ser sordo, tal como está la sociedad ahora mismo. Si la sociedad estuviera adaptada y tuviéramos la lengua de signos y bien establecida y demás, pues no sería un problema, pero no tan grave, ¿vale? Pero en la sociedad actual, si tú naces, además sordo de una familia oyente, que tus padres primero no te van a aceptar como sordo, segundo van a intentar que te eduques de una forma oral y vas a tener un montón de problemas de comunicación, de entender el mundo, de socialización básica porque no te comunicas, lo vas a tener mucho más difícil que una persona ciega, ¿vale? La persona ciega hay muchos tipos de información que no le llega, pero por lo menos la básica, que es el lenguaje, todo esto que estamos estudiando en esta clase, por eso la lingüística, el lenguaje, lo que nos hace humanos es lo central, eso lo vas a desarrollar con total naturalidad. De hecho, las personas ciegas hay estudios que hasta gesticulan y hacen movimientos con las manos y demás, aunque ellos no lo ven, pero es algo que se desarrolla naturalmente con el lenguaje, ¿no? Entonces, las personas ciegas van a poder desarrollar el lenguaje y por lo tanto van a poder desarrollarse cognitivamente sin ningún tipo de problema, mientras os recomiendo cuando ponga la grabación que escuchéis a la psicóloga, ¿no? Todos los problemas que las personas sordas tienen por esa falta de desarrollo de comunicativo, de tener acceso a una lengua primera como tenemos todos nosotros en los primeros años esos de vida, ¿sabes? Y eso es lo que la sociedad todavía no entiende y por eso hacemos estas jornadas y por eso insistimos mucho, pero es como el tema de los prejuicios que hemos hablado, ¿no? Parece que es más difícil romper un prejuicio, acabar con el prejuicio que tiene la gente, que eso decía Einstein, que desintegrar, que separar el núcleo del átomo, ¿sabéis? Que eso es la base de la energía nuclear, ¿no? Pues es más difícil romper un prejuicio que romper esa estructura atómica, ¿vale? Porque es algo que la profesión médica, todo el entorno social, incluso esto es lo que más me duele a mí, las federaciones de padres y amigos de los sordos en contra de la lengua de signos. Ellos dicen que no están en contra, pero en realidad favorecen la lengua oral, porque no quieren negar esa realidad de... Es un poco triste, pero bueno, a mí realmente me... ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna idea más de lo que habéis vivido estos días? Voy a pasar ya la grabación. ¿Algo más de lo que habéis vivido?